La oruga que teje su crisálida no va a sobrevivir a lo que ocurre dentro. Eso que llamamos metamorfosis no es un proceso en el que un animal cambia de forma, como si mudara de piel o de ropa. Es algo mucho más radical. Los tejidos de la oruga se disuelven en una solución celular, y de esa solución se construye un animal completamente distinto. La oruga que entró en la crisálida y la mariposa que sale son, en cierto sentido, dos seres diferentes que comparten el mismo material genético. Y hay una pregunta que los biólogos han estudiado durante décadas y que todavía no tiene una respuesta del todo clara: ¿qué queda de la oruga después de ese proceso? En Inteligencia Animal TV ya hemos hablado de animales que sobreviven al espacio, de insectos que llevan 300 millones de años sin cambiar, y de migraciones que nadie termina de entender del todo. Hoy toca el animal que quizás más aparece en la mitología, en el arte y en la ciencia de todas las culturas del mundo. Un animal que construye el color más azul de la naturaleza sin usar ni un solo pigmento. Que recorre 4.000 kilómetros orientándose por el campo magnético de la Tierra sin haberlo aprendido de nadie. Y cuyo proceso de transformación es, de lejos, uno de los fenómenos biológicos más extremos que existen. Empecemos por la metamorfosis, porque aquí la biología real supera cualquier cosa que la imaginación popular le haya atribuido. Las mariposas pertenecen al orden Lepidoptera, el mismo que incluye a las polillas. Juntos suman más de 180.000 especies conocidas en todo el planeta. La diferencia más visible entre mariposas y polillas es el tipo de antenas. Las mariposas tienen antenas en forma de masa, con un ensanchamiento en la punta, mientras que las polillas suelen tener antenas plumosas o filiformes. Las mariposas son en general de actividad diurna, mientras que la mayoría de las polillas son nocturnas. Y es significativo que cuando la mayoría de la gente piensa en belleza alada se imagine mariposas diurnas, cuando las polillas, mucho más numerosas en especies, incluyen algunas de las estructuras de ala más complejas y más elaboradas del grupo. Pero más allá de esas diferencias, tanto unas como otras comparten el mismo ciclo de vida de 4 fases: huevo, oruga, crisálida y adulto. Esa secuencia parece sencilla descrita así. Lo que ocurre dentro de la crisálida no lo es. Cuando una oruga entra en fase de pupa, su cuerpo segrega enzimas digestivas que disuelven literalmente la mayor parte de sus propios tejidos en un proceso llamado histólisis. Músculos, órganos digestivos, sistema respiratorio, casi todo lo que construyó la oruga durante su vida se desintegra en una especie de caldo celular. La solución que queda dentro de la crisálida no es una oruga reformada ni una mariposa a medio hacer. Es una mezcla de nutrientes y células indiferenciadas que contiene la información necesaria para construir algo completamente nuevo. Esas células indiferenciadas se llaman discos imaginales. Ya estaban presentes en el cuerpo de la oruga, inactivas, esperando. Cuando la histólisis suelta los nutrientes de los tejidos disueltos, los discos imaginales los absorben y empiezan a proliferar y especializarse en el proceso llamado histogénesis, la construcción de los nuevos tejidos del adulto. Cada disco imaginal tiene instrucciones específicas codificadas genéticamente: uno dará lugar a las alas, otro al ojo compuesto, otro a las patas del adulto, otro al aparato reproductor. Algunos órganos sí se conservan relativamente intactos desde la oruga, como el corazón, el sistema nervioso central y el sistema traqueal. El resto se construye prácticamente desde cero. Y aquí está la pregunta que todavía incomoda a los biólogos. Si el sistema nervioso central se conserva durante la metamorfosis, ¿sobrevive también la memoria? Hay experimentos que sugieren que sí. En 2008, investigadores del Instituto Georgetown en Washington publicaron un estudio en el que entrenaron a orugas de la polilla Manduca sexta para que evitaran ciertos olores mediante estímulos eléctricos leves. Cuando esas orugas completaron su metamorfosis, las polillas adultas mostraron la misma aversión a esos olores, a pesar de que el sistema olfativo había sido completamente reconstruido durante la pupa. Si ese resultado se confirma y generaliza a otros lepidópteros, significaría algo que todavía cuesta asumir: que la mariposa que sale de la crisálida lleva en su sistema nervioso parte de la experiencia vivida por la oruga que entró. La identidad, en este caso, no sería simplemente el cuerpo,
ni tampoco los recuerdos, sino alguna combinación inestable de ambos que la biología todavía está aprendiendo a describir. Si este tipo de pregunta, donde la biología se convierte en una cuestión filosófica real sobre qué significa ser el mismo ser, es lo que buscas en un canal de ciencia animal, suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma más directa de que sigamos encontrando estas historias cada semana. Y una vez que la mariposa emerge, lo primero que hace es bombear hemolinfa hacia sus alas, que hasta ese momento están plegadas y suaves. Las alas se despliegan milímetro a milímetro mientras el fluido las recorre, y en el lapso de 1 o 2 horas se endurecen hasta alcanzar la rigidez necesaria para volar. En ese intervalo, la mariposa es vulnerable de la misma forma que la libélula al emerger del agua, sin capacidad de escapar, expuesta a cualquier depredador que pase cerca. Pero hay también algo que sucede simultáneamente que casi nadie menciona: la mariposa adulta tiene que aprender a comer. Su aparato bucal es radicalmente distinto al de la oruga. La oruga tenía mandíbulas para masticar hojas. La mariposa adulta tiene una probóscide, una trompa larga y enrollada en espiral que despliega para succionar néctar de las flores. Los 2 semicanales que la componen están sueltos en el momento de emerger y la mariposa los une por primera vez en un proceso activo durante las primeras horas de vida. Si no logra unirlos correctamente, no puede alimentarse y muere. Pero lo que quedan cuando las alas ya están rígidas es algo que merece una pausa, porque la estructura de esas alas es una de las cosas más sofisticadas que existen en la naturaleza. Las alas de la mariposa están cubiertas de escamas microscópicas, entre 100 y 600 por milímetro cuadrado, que son en realidad pelos modificados. Cada escama tiene una estructura interna compleja, y esa complejidad es lo que produce la mayoría de los colores que vemos. Algunos colores, como los marrones, los negros y los rojos, vienen de pigmentos, sustancias químicas que absorben ciertas longitudes de onda de la luz y reflejan otras. Pero los azules, los verdes metálicos y los violetas iridiscentes de muchas mariposas no son pigmentos. Son el resultado de nanoestructuras que manipulan la luz físicamente. Y ningún ejemplo ilustra eso mejor que la mariposa morfo. El género morfo agrupa unas 80 especies de mariposas que viven en los bosques tropicales de América Central y del Sur. Sus alas son de un azul metálico intenso e iridiscente que cambia de tonalidad según el ángulo desde el que se miran, y ese azul es probablemente el color más puro y más saturado que produce cualquier animal sobre la Tierra. La envergadura alar de algunos machos puede superar los 15 centímetros. Y lo más extraordinario es que ese azul no existe. No hay ningún pigmento azul en las alas de la morfo. El azul que ves es color estructural. El resultado de la interacción entre la luz y las nanoestructuras de sus escamas. Cada escama tiene entre 2 y 10 láminas nanoscópicas de quitina, dispuestas con una precisión que hace que solo las longitudes de onda del azul se reflejen hacia el observador, mientras que el resto de la luz se cancela por interferencia. La cara dorsal de las alas, la que mira hacia arriba, tiene esa nanoestructura y brilla de azul. La cara ventral, la que mira hacia abajo cuando la mariposa descansa con las alas cerradas, no tiene esa estructura y es de un marrón oscuro con patrones de manchas que imitan hojas muertas o corteza de árbol. El mismo animal que en vuelo anuncia su presencia con el color más llamativo de la selva, al posarse desaparece completamente del campo visual de sus depredadores. Es una estrategia en 2 actos. Máxima visibilidad cuando vuela para comunicarse con otros individuos de la misma especie, máximo camuflaje cuando se detiene para evitar ser detectado. Y lo más elegante de todo es que esas 2 estrategias están codificadas en las 2 caras de la misma estructura. Cuéntame en los comentarios si sabías que el azul del amorfo no es un pigmento sino una nanoestructura, porque es uno de esos datos que obliga a repensar lo que entendemos por color. Y esa nanoestructura no solo fascina a los biólogos. La estudian también ingenieros en busca de soluciones prácticas. La nanoestructura de las escamas del amorfo se ha usado como modelo para desarrollar pinturas iridiscentes que no necesitan pigmentos, materiales resistentes a la decoloración por el sol, tecnologías antifalsificación en billetes y monedas, y pantallas de bajo consumo energético.
En 2025, investigadores de la Universidad de California en San Diego publicaron que habían usado una superficie que imita la nanoestructura de la morfo para mejorar el diagnóstico de biopsias de cáncer. Las fibras de colágeno presentes en tumores interactúan de forma específica con la luz polarizada que genera esa superficie, permitiendo detectar si un tumor está en etapa temprana o avanzada sin necesidad de las tinciones químicas costosas que se usan actualmente. Una mariposa de la selva amazónica como punto de partida para una tecnología de diagnóstico médico. Y ahora vamos a la mariposa que protagoniza quizás la historia de migración más extraordinaria de cualquier insecto del planeta. La mariposa monarca, Danaus plexippus, es reconocible en cualquier parte del mundo, alas grandes de color naranja intenso con venas y bordes negros, y puntos blancos en el borde de las alas. Ese anaranjado también tiene una función de advertencia, igual que el rojo de la mariquita. La oruga de la monarca se alimenta exclusivamente de plantas del género Asclepias, el algodoncillo, que contienen compuestos tóxicos llamados cardenólidos. La oruga los acumula en su cuerpo y la mariposa adulta los conserva, lo que la hace tóxica para la mayoría de los depredadores que la ingieren. El color naranja es la señal de advertencia que cualquier pájaro con experiencia aprende a respetar. Pero lo que realmente convierte a la monarca en un caso único no es el color. Es lo que hace entre agosto y noviembre de cada año. Millones de mariposas monarca de Canadá y del norte de los Estados Unidos emprenden un viaje de más de 4.000 kilómetros hacia los bosques de Oyamel en la Sierra Transvolcánica de México, entre los estados de Michoacán y el Estado de México. Los bosques donde hibernan están a entre 2.400 y 3.600 metros de altitud. Y ahí es donde empieza la parte que los científicos llevan décadas intentando explicar del todo. Ninguna de las mariposas que sale de Canadá ha hecho ese viaje antes. Nunca han estado en esos bosques. No lo aprendieron de ningún individuo adulto, porque las generaciones anteriores murieron meses antes de que ellas nacieran. Y sin embargo, llegan con precisión al mismo bosque, al mismo árbol en algunos casos, que usaron sus bisabuelos. El ciclo completo de la migración dura 4 o 5 generaciones de mariposas. Las que invernaron en México en noviembre salen en marzo hacia el norte y se reproducen en el camino. Sus crías continúan el viaje. Sus nietas continúan. Y cuando llega agosto, sus bisnietas, que nunca han estado al sur del Río Grande, deciden volar hacia México y llegan a los mismos bosques que su linaje lleva usando desde hace miles de años. La orientación de la monarca usa al menos 2 sistemas complementarios. Uno se basa en la posición del Sol combinada con un reloj biológico interno ubicado en las antenas que les permite compensar el movimiento del Sol durante el día y mantener un rumbo consistentemente hacia el suroeste. El otro sistema funciona cuando hay nubes y el Sol no es visible. Investigadores del Instituto Politécnico de Worcester documentaron que la monarca probablemente también usa el campo magnético terrestre como referencia de navegación, un sentido que comparte con las aves migratorias y con ciertas tortugas marinas. Todavía hay detalles del mecanismo magnético que no están del todo explicados, pero la evidencia experimental lo respalda. Dime en los comentarios si ya conocías el ciclo generacional de la migración de la monarca, porque cuando lo explico siempre la misma reacción, sorpresa de que ninguna generación completa el ciclo entero, y después la pregunta de cómo saben a dónde ir. Y la generación que realiza el viaje completo de vuelta a México es lo que los investigadores llaman la generación Matusalén. Una cohorte de mariposas que vive entre 6 y 8 meses, unas 4 o 5 veces más que las generaciones estivales que vivieron solo unas pocas semanas. Esta generación nace con la biología bloqueada para no reproducirse de inmediato, en lugar de gastar energía en aparearse y poner huevos, acumula reservas de grasa y emprende el viaje. Solo cuando llega a México y pasa el invierno en los bosques de Oyamel, al llegar la primavera, se reactiva su sistema reproductivo y empieza la siguiente etapa del ciclo. Solo una de cada 4 mariposas que inicia el viaje hacia México lo completa. Las demás mueren por viento adverso, depredadores, agotamiento o simplemente por el azar que implica cruzar miles de kilómetros. Comparte este video con alguien que viva en México o que haya visto la llegada de la monarca a Michoacán, porque esa imagen de millones de alas cubiertas de naranja sobre los árboles de Oyamel es uno de los pocos espectáculos naturales que nadie describe bien con palabras.
Y la monarca está en peligro. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la incluyó en su lista roja como especie en peligro en 2022. La causa principal es la pérdida de algodoncillo, la única planta que puede comer su oruga, por el uso masivo de herbicidas en los campos agrícolas de Norteamérica y por el cambio de uso del suelo. Sin algodoncillo, la monarca no puede reproducirse. Y sin reproducción en las generaciones intermedias, el ciclo migratorio entero colapsa. Además de la monarca, el descenso general de las poblaciones de mariposas en todo el mundo tiene consecuencias reales para los ecosistemas, porque las mariposas adultas son polinizadoras de muchas plantas con flor que no reciben visitas de abejas. Algunos estudios estiman que en ciertas regiones las mariposas polinizan entre un 5 y un 15% de las plantas silvestres. Su desaparición no es solo estética. Es funcional. Y antes de cerrar, hay algo sobre la relación entre la humanidad y la mariposa que vale la pena mencionar. En el griego antiguo, la misma palabra servía para designar a la mariposa y al alma, Psyche. La relación entre este insecto y la idea de una forma de vida que trasciende su cuerpo físico, que se transforma completamente y emerge de algo que parece muerto, es tan directa que la mayoría de las culturas del mundo la desarrollaron de forma independiente. En México, el pueblo purépecha y las comunidades mazahuas de la región donde hiberna la monarca interpretan su llegada en noviembre como el regreso de los espíritus de los difuntos para celebrar el Día de Muertos. La mariposa que viene del norte cargando el calor del verano llega exactamente cuando el calendario ritual marca el momento de recordar a quienes ya no están. En la cosmología náhua, la mariposa nocturna Itzpapalotl, la obsidiana mariposa, era una diosa asociada con la guerra y con los guerreros caídos en combate, cuyas almas se transformaban en mariposas o en colibríes. El mismo ser que en la Grecia clásica representaba la fragilidad del alma individual, en Mesoamérica representaba la ferocidad del guerrero muerto. Dos culturas, la misma criatura, dos metáforas exactamente opuestas. Eso, por sí solo, dice algo sobre la capacidad de este insecto para acumular significado. Volvamos a donde empezamos. Un proceso de transformación tan radical que los tejidos de la criatura que entra se disuelven en una solución celular para construir una criatura nueva con el mismo ADN y posiblemente con algunos de sus recuerdos. Un color que no existe porque no es pigmento, sino una arquitectura de nanoláminas que manipula la física de la luz de una manera que la ingeniería humana apenas está empezando a copiar. Un viaje de 4.000 kilómetros que ningún individuo completa solo, que se transmite de generación en generación sin aprendizaje visible, y cuyo mecanismo de orientación incluye el campo magnético de la Tierra. Y un insecto al que culturas separadas por océanos y milenios le atribuyeron, de forma completamente independiente, la misma pregunta: si algo de lo que somos puede seguir existiendo después de que el cuerpo que lo sostenía se disuelva por completo. Esa pregunta la hicieron los griegos con una mariposa y la palabra que usaban para el alma. La hicieron los pueblos de Michoacán mirando el cielo de noviembre cuando llegaban las primeras oleadas de monarcas. Y de alguna forma, sin proponérselo, la hizo también la biología cuando descubrió que una oruga puede sobrevivir, en parte, en la memoria de la mariposa en la que se convirtió. La próxima vez que veas una mariposa posada en una flor, sabes lo que hay detrás de esas alas. Un proceso de transformación sin equivalente en el reino animal, un sistema óptico más sofisticado que cualquier pintura humana y una memoria de ruta codificada en genes que nadie ha terminado de descifrar del todo. ¿Qué parte de esta historia te sorprendió más? El azul estructural de la morfo, lo que pasa realmente dentro de la crisálida o el ciclo generacional de la monarca. Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que vea mariposas todos los días sin saber lo que hay detrás. Y suscríbete a Inteligencia Animal TV, porque cada semana encontramos exactamente este tipo de historia debajo de los animales que más damos por sentado. La mariposa lleva volando sobre este planeta desde el Cretácico. Y la humanidad entera, desde Grecia hasta México, sintió desde siempre que había algo en ella que iba más allá de lo que se puede ver a simple vista.